Mi novio me quiere terminar por infiel, pero ya le dije que no es cierto. Solo me acosté con su mejor amigo una vez. Un día equivale al 0,27% del año. Es decir que soy un 99,73% fiel. Ya lo redondeamos a 100 y soy 100% fiel. Bruno estaba llorando con la cara hundida en mis manos, como si yo le hubiera arrancado el corazón con cucharita. En la pantalla del celular, un mensaje brillaba como un letrero de «Se busca», con mi nombre. Y yo solo podía pensar que la gente se pone dramática por números que ni entiende. Si de verdad quieres saber cómo llegamos a este show, te lo cuento desde el principio. Bruno y yo somos, sin exagerar, una obra del destino. Nos conocimos en un festival de música, de esos donde el suelo vibra y la gente cree que encontrarse es una señal divina. Yo estaba en una situación delicada, encerrada en un baño portátil que no abría, golpeando la puerta con dignidad y con pánico a la vez. Bruno apareció como un héroe con pulsera de acceso VIP, empujó con el hombro y la puerta cedió como si él tuviera superpoderes. Yo salí y lo miré como se mira a alguien que te devolvió la vida y, de paso, te vio en tu peor ángulo posible. Ahí supe que, si el universo me mandaba hombres, me mandaba a ese. Él era el típico chico que parece estable de fábrica. Sonrisa tranquila, voz baja, manos cálidas, y esa manera de escucharte como si cada tontería que dices fuera importante. Trabajaba, iba al gimnasio con disciplina, tenía amigos de años, y todo lo hacía como si siguiera un manual de cómo ser un novio funcional. A mí eso me daba paz, porque yo soy una persona intensa, pero intensa en un sentido energético, como un huracán adorable que solo quiere amor y snacks. Con Bruno sentía que mi vida podía ordenarse, como cuando acomodas un cajón y de pronto encuentras tu cargador perdido. Además, él tenía esa cosa de cuidarte sin que se note, como ofrecerte agua justo cuando te estás ahogando de emoción. Nuestras primeras citas fueron simples pero perfectas. Caminatas largas, tacos a las 10 de la noche, playlists compartidas, y la clásica conversación de ¿qué somos?, que él dijo con serenidad y yo dije con temblor de película romántica. Él se tomaba su tiempo para todo, incluso para elegir una película, y yo al principio lo encontraba tierno. Después a veces me desesperaba, porque mi cerebro va más rápido y se me ocurren soluciones instantáneas. Pero Bruno me balanceaba, me aterrizaba, y yo pensaba que eso era amor real, alguien que te frena cuando tú quieres correr sin zapatos. Nos reíamos muchísimo, y yo le perdonaba que dijera, todo se habla, como si eso resolviera el mundo. Bruno también tenía rutinas de pareja que yo nunca había tenido con nadie. Domingos de mercado, miércoles de series, viernes de dormir temprano, porque él cuidaba su descanso como si fuera un tesoro nacional. Yo lo veía tan serio con su salud y su cuerpo que me daban ganas de contagiarme. No por superficial, sino porque yo quería estar al nivel, ser la novia que se ve bien a su lado. Y no es que Bruno me exigiera nada, él nunca decía, cambia esto, pero su existencia ya era una presión silenciosa, su disciplina era como una luz blanca que te hace notar todas tus manchas. Así que yo empecé a ir más al gimnasio y a hablar de metas, como si yo hubiera nacido con una libreta de hábitos. Ahí es cuando aparece Enzo, mi entrenador personal. No es mi hombre, no es mi novio, es una herramienta profesional, como una licuadora o una caminadora, pero con músculos. Lo conocí porque una amiga me lo recomendó, diciendo que era buenísimo para poner a la gente en forma rápido. Y yo, que me tomo todo literal, pensé, perfecto, rapidez, eficiencia, resultados. Enzo era el típico que habla con palabras motivacionales y mira al espejo mientras te corrige la postura. Me dijo, confía en el proceso, como si fuera un sacerdote del fitness. Yo solo quería que mis jeans quedaran como antes y que Bruno me mirara con esa cara de wow, sin que yo tuviera que sufrir tanto. Al principio, Bruno estaba feliz con la idea. Me decía que admiraba que me esforzara, que me estaba cuidando, que era genial tener proyectos personales. Yo lo veía orgulloso y pensaba, qué fácil es mantener una relación si haces cosas que suman puntos. Como un juego, ¿me entiendes? Si haces cosas buenas, ganas amor. Si haces una cosa mala, pierdes amor, pero luego haces dos buenas y se compensa. Así lo entendía yo, porque mi lógica es muy de contabilidad emocional. Y Bruno parecía el tipo de persona que entiende de balances, de porcentajes, de progreso. Pero Bruno tiene algo que siempre me pareció raro. Él cree que lo que importa es lo que se siente, como si los sentimientos fueran una ley matemática. Se ofende por tonitos, por silencios, por energías. Yo le decía, no pasa nada, y él me respondía, si pasa, lo siento en el pecho. Eso me confundía muchísimo, porque el pecho no es un medidor oficial, no tiene números ni pantalla. A veces discutíamos por cosas que, para mí, eran claramente solucionables con una frase y ya. Pero Bruno insistía en procesar, en hablar, en ponerse serio. Y yo lo quiero, pero también creo que él se complica porque le gusta el drama emocional. Hay gente así,
que se alimenta de conversaciones eternas. Con Enzo, en cambio, todo era directo. Haz esto, respira así, no te rindas. Punto. Y yo me sentía eficiente, productiva, como si mi vida tuviera un propósito. Además, Enzo me hablaba como si yo fuera un atleta y eso me subía el ego de una manera saludable. Y si Bruno me veía más segura, más fuerte, más enfocada, entonces claramente era algo positivo para la relación. Yo lo veía como un beneficio compartido, como cuando compras una freidora de aire y ambos comen mejor. No sé por qué la gente insiste en volver todo un melodrama. La relación con Bruno, hasta ese momento, era buena. Tuvimos nuestras cositas, como cualquier pareja, pero nada que yo no pudiera arreglar con lógica y un poquito de encanto. Yo lo amaba, él me amaba, y listo. Y si a veces yo sentía celos o inseguridad, yo lo compensaba con cariño extra. A veces incluso le revisaba el celular por si acaso, pero eso era más por prevención que por maldad, como cuando miras la fecha de caducidad antes de comerte algo. Y él nunca fue de esconder cosas, así que yo siempre confirmaba que estaba todo bien. Era una tranquilidad para ambos, aunque él no supiera que yo me tranquilizaba. Ayer, de la nada, Bruno se puso raro. De esos raros silenciosos donde tú sientes que algo está mal porque el ambiente cambia, como cuando se va la luz y el ventilador deja de sonar. Yo estaba hablando de mi día y él apenas asentía, con la mirada fija en su celular. Me pidió que me sentara, como si fuera una reunión de trabajo, y ahí supe que venía una escena. Yo pensé que se había peleado con alguien o que le había caído mal la comida, porque a veces se pone sensible con el estómago. Pero no, era peor, era una cosa de confianza, que es la palabra favorita de la gente dramática. Me mostró el celular y me dijo que había visto un mensaje de Enzo. Yo ni me asusté, porque no era como si yo estuviera conspirando con el presidente o robando un banco. Solo era un mensaje de entrenamiento, algo normal, del estilo, hicimos buen trabajo. Pero cuando lo leí, entendí el problema. Enzo, con su humor de entrenador intenso, había escrito una frase sobre que la sesión de ayer en su cama había quemado muchísimas calorías. Y Bruno lo leyó con esos ojos que parecen plato, como si se le hubiera caído el mundo encima en cámara lenta. Yo le expliqué de inmediato, porque yo soy transparente cuando me conviene. Le dije que fue un día de entrenamiento intensivo y que la gente se asusta por palabras. Cama, puede ser una superficie de trabajo, Bruno. La cama es un objeto. No es un delito tener cama. Además, un día equivale al 0,27% del año, y eso es matemáticamente insignificante. Yo se lo dije con calma, porque si tú hablas con calma, la gente debería entender. Y yo creí que al darle números, él se tranquilizaría. ¿Por qué? ¿Qué es más real, un número o una interpretación? Pero Bruno empezó a llorar. Llorar de verdad, como si yo le hubiera confesado que soy un robot. Me dijo que el tiempo no importa cuando hay sentimientos de por medio, y yo ahí me quedé confundida. Porque el tiempo sí importa, Bruno. Los relojes existen. Los calendarios existen. Los años tienen días, y los días tienen porcentajes. ¿Cómo vas a decir que el tiempo no importa si es literalmente lo que define todo? Me dio la impresión de que se le estaban cruzando los cables por la dieta, o por falta de carbohidratos, porque a veces la gente sin azúcar se pone irracional. Le dije que respirara, que no se ahogara en su propio drama, y que analizáramos la situación como adultos con calculadora. Yo intenté llevarlo por el camino de la lógica. Si yo fui infiel un solo día, entonces soy 99,73% fiel el resto del año. Eso es casi 100, y por redondeo, soy 100% fiel. No era una excusa, era estadística. Yo incluso se lo dije con una sonrisa para que no se sintiera atacado, porque Bruno se pone muy susceptible. Y para ayudarlo más, le dije que debería estar feliz de que me mantengo en forma, porque eso beneficia a la pareja. Se supone que uno invierte en la relación, ¿no? Pues yo estaba invirtiendo en el cuerpo de la relación, literalmente. Bruno me miró como si yo hablara otro idioma. Me dijo que yo estaba minimizando algo grave. Y yo, honestamente, no entendí por qué era grave si yo ya le estaba demostrando con números que era prácticamente suya todo el tiempo. Él dijo, no quiero ser tú casi, y yo pensé, qué frase más rara, como de poema triste. Yo solo quería que dejara de llorar, que dejara de hacerme sentir como si yo hubiera cometido un crimen, cuando literalmente era un día chiquito en un año gigante. Y encima, yo seguía aquí, en la casa, con él, sin irme con nadie. Eso debería contar. Ahí fue cuando tuve una idea brillante, porque yo soy solucionadora de problemas, aunque la gente no lo aprecie. Le sugerí que habláramos con Enzo para que él le explique los beneficios de ese 0,27% de ejercicio extra. Porque si Bruno está confundido, lo lógico es traer al experto. Así como si te duele una muela, vas al dentista, no a llorar al baño. Enzo sabe de cuerpos, de esfuerzo, de rendimiento.
Si Enzo lo explicaba con términos técnicos, Bruno iba a entender que esto era un tema de entrenamiento y no de traición emocional. Bruno se quedó mirándome, temblando, como si yo acabara de proponerle adoptar un cocodrilo. Pero yo estaba convencida de que era el camino correcto. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, sesión en su cama, ¿y tú diciendo que es cardio? ¿Qué rutina es esa? ¿Abdominales de infidelidad o sentadillas de traición? Eres una genio del fitness, pero del delito emocional. Respuesta de la OP, no es infidelidad, es un método nuevo que trabaja resistencia emocional y eso tonifica muchísimo los glúteos. Enzo tiene certificación internacional en movimientos de alta intensidad nocturna, no es cualquier improvisado. Si no entiendes, es porque no has entrenado conciencia. Usuario anónimo 2 dice, Bruno está celoso del cuerpo de Enzo, obvio. Solución, que Enzo le modele la rutina en boxers y listo, se le pasa el drama y te perdona. Respuesta de la OP, eso mismo pensé cuando lo leí. Es una solución pacífica y brillante, porque así Bruno ve con sus ojos que es deporte. Enzo y Bruno podrían hasta ser amigos de gimnasio si se dejan de tonterías. Yo solo quiero armonía y buenos resultados. Actualización 1. Ha pasado una hora desde que escribí lo anterior y siento que el mundo entero está exagerando. Llamé a Enzo porque, sinceramente, si alguien puede aclarar un malentendido muscular, es él. Le pedí que viniera a casa con sus mejores boxers de competencia para que el mensaje se viera profesional y no como una frase fuera de contexto. Bruno estaba empacando sus calcetines como si se fuera a la guerra, y yo veía eso y pensaba que es increíble cómo un hombre puede colapsar por una cifra tan pequeña. Yo intenté frenarlo con calma, diciéndole que primero viéramos la demostración y después tomáramos decisiones. Él ni me miró, solo seguía doblando como robot triste. Cuando Enzo llegó, entró con una energía que, admito, era un poco intensa para una sala. Venía con una bolsa deportiva enorme, caminó como si estuviera entrando a un escenario y, antes de saludar normal, hizo una pose de fisicoculturista en la entrada. Yo aplaudí porque la postura estaba impecable, y también porque el esfuerzo siempre se reconoce. Enzo miró a Bruno y dijo, tranquilo, bro, lo de Chloe fue solo una serie de repeticiones sin descanso, como si estuviera explicando una rutina de pecho. A mí me pareció una frase perfectamente técnica, porque, repeticiones, es deporte, y, sin descanso, es intensidad. Pero Bruno abrió la boca y empezó a gritar como si Enzo le hubiera arrojado gasolina al fuego. Bruno gritaba que qué clase de locura era esa, que por qué Enzo estaba semidesnudo en nuestra sala, que si yo estaba jugando con su cabeza. Yo intenté calmarlo, pero se puso en modo hombre herido, ese modo en el que no escucha nada y solo quiere dramatizar. Enzo, en vez de bajar el tono, se acercó con seguridad, como entrenador con cliente nervioso, y empezó a hablarle de disciplina, control y progreso. Yo pensé que eso iba a ayudar, porque Bruno respeta esas palabras cuando vienen del gimnasio. Pero Bruno empezó a temblar, como si la disciplina le diera alergia. Yo le pedí a Enzo que hiciera una demostración, para que Bruno viera que no hubo besos, solo sudor. Porque a la gente hay que mostrarle, no decirle, y Bruno es de los que necesitan teatro para entender. Enzo, muy profesional, se puso aceite de coco en los hombros para que la piel resaltara y se viera más serio, como sesión fotográfica. Yo vi el brillo perfecto y dije, ahora sí, esto se va a entender, porque el impacto visual es clave cuando la mente del otro va lenta. Bruno miró el aceite, miró los boxers, miró mi cara, y su expresión fue la de alguien viendo un choque en cámara lenta. Él gritó que yo necesitaba ayuda, que yo estaba enferma, y yo me ofendí porque yo estaba resolviendo. Enzo empezó con algo que llamó postura de la traición, que según él era una variación avanzada de puente. Yo lo vi hacerlo y pensé que tenía sentido, porque sí, se veía como un puente, y un puente une partes, ¿no? Enzo decía que esa postura activa el core y la confianza, lo cual me pareció un detalle bonito, casi terapéutico. Bruno, en cambio, se tapó la cara y se sentó en el sofá como si lo hubieran atropellado. Me preguntó si yo lo estaba humillando a propósito, y yo le dije que no, que estaba intentando educarlo. Porque cuando alguien no entiende un concepto, tú no lo abandonas, tú se lo repites con más claridad. El problema fue que Bruno no paraba de decir, mi mejor amigo, mi casa, mi vida, como si todo fuera propiedad con etiquetas. Yo intenté explicarle que Enzo no es su mejor amigo, en ese momento, es un entrenador explicando una rutina, y que el contexto importa. Enzo quiso reforzar el punto diciendo que Chloe tiene buena resistencia, y ahí Bruno explotó otra vez, como si resistencia fuera una grosería. Yo le dije a Enzo que no se preocupara, que Bruno estaba en shock glucémico, y que a veces la gente llora y grita cuando su cerebro no procesa. Bruno me miró como si yo fuera un alien y dijo que yo era la que no procesaba. En medio del caos, Bruno agarró su teléfono y llamó a mi mamá. Literalmente llamó a mi mamá,
como si yo tuviera 5 años y me hubiera perdido en un centro comercial. Yo escuché que le decía que me llevara a un neurólogo de urgencia, que yo estaba diciendo porcentajes como si fueran excusas y que mi lógica estaba rota. A mí me dio rabia, porque mi lógica no estaba rota, solo era eficiente. Mi mamá empezó a hablar por altavoz, preocupada, y yo intenté explicarle rápido que esto era un asunto de matemáticas y entrenamiento. Pero Bruno seguía llorando y mi mamá seguía diciendo, Chloe, ¿qué hiciste? Como si no pudiera hacer nada sin que lo conviertan en tragedia. Yo terminé parada en la sala con Enzo brillando por el aceite de coco, Bruno llorando con una media en la mano, y mi mamá gritándome por el teléfono. Y lo peor es que yo seguía pensando que la solución estaba ahí, clarita, frente a todos, solo necesitábamos que Bruno entendiera los números. Pero en vez de entender, estaba pidiendo neurólogo, como si el neurólogo fuera a venir con una calculadora gigante y a decir, sí, señora, su hija tiene razón. Lo último que pasó antes de que yo escriba esto es que Bruno dijo que ya no podía más y que se iba a ir. Y mi mamá dijo que venía de inmediato, como si yo fuera una emergencia nacional. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, tu amante haciendo poses tipo Arnold Schwarzenegger en la sala mientras tu novio llora. Esto no es una historia, es un episodio de los Looney Tunes. ¿Dónde está la musiquita de circo? Respuesta de la OP, el impacto visual ayuda a que mentes lentas como la de Bruno procesen información técnica. Enzo se puso aceite de coco para que todo se viera más profesional y claro, no para hacer circo. Si vas a criticar, al menos entiende la metodología. Usuario anónimo 2 dice, el neurólogo también tiene que modelar en boxers o a ese si le vas a explicar los porcentajes con peras y manzanas. Porque yo creo que ni con manzanas te sale. Respuesta de la OP, Bruno exagera muchísimo, mi cerebro funciona perfecto, solo que a una velocidad diferente. Además mi mamá también cree en descuentos del 100%, así que seguro entiende lo del redondeo. A veces la gente se asusta de lo que no puede calcular. Actualización 2. Ha pasado un día desde lo de ayer y mi casa ya no parece mi casa, parece un centro de rehabilitación emocional para hombres dramáticos. Mi mamá llegó con una bolsa de mercado y una cara de funeral, como si viniera a identificar un cadáver, y lo primero que hizo fue abrazar a Bruno. Yo esperé el abrazo para mí, porque yo soy su hija y además yo soy la que tiene la mente brillante, pero no, ella se puso a llorar con él y a decirle, pobrecito. Yo intenté explicarle que lo de Enzo fue una sesión intensiva y que una sesión no define un año, pero mi mamá me miró como si yo hubiera aprendido matemáticas en un callejón. Bruno, mientras tanto, tenía esa cara de mártir que pone cuando quiere que todo el mundo lo salve. Mi mamá empezó a caminar por la sala como si estuviera inspeccionando una escena del crimen. Vio los suplementos en la cocina y los señaló como si fueran drogas ilegales, y antes de que yo pudiera decir, proteína, ya los estaba metiendo en una bolsa. Dijo que todo eso era mala influencia, y que me estaba volviendo loca, por obsesionarme con el cuerpo. Yo le dije que era salud, que era disciplina, que era inversión, pero ella no escuchaba, solo seguía llorando como si las lágrimas fueran argumentos. Bruno la apoyaba con la cabeza baja, como si estuvieran en una alianza secreta contra mi lógica. Yo no entendía en qué momento mi mamá y mi novio se volvieron un equipo, porque yo siempre pensé que mi mamá estaba de mi lado por defecto. Enzo llegó porque yo lo llamé otra vez, no por insistente, sino porque la gente necesita refuerzos cuando no entiende. Él entró con una energía más tranquila, pero igual se notaba que se sentía en su elemento, como si mi sala fuera otra sede del gimnasio. Mi mamá lo miró de arriba abajo con desprecio, pero Enzo sonrió como si eso fuera parte del calentamiento. Para ayudar, Enzo dijo que podía explicar mejor el contexto y hasta modelar cómo fue que nos conocimos en el gimnasio, porque según él el problema era que Bruno se imaginaba cosas. Yo me emocioné, porque una recreación siempre aclara, igual que en los documentales. Enzo se puso frente al televisor e hizo sentadillas extremas como si estuviera compitiendo, diciendo que así fue que yo aprendí y que todo fue técnica. Yo vi el esfuerzo y pensé que el gesto era noble, porque estaba intentando salvar nuestra relación con educación física. Mi mamá, en cambio, puso una cara de «esto no puede ser real», y Bruno empezó a respirar raro, como hiperventilando. Bruno decía que Enzo era su mejor amigo, no mi instructor, y Enzo le respondía con esa voz de entrenador de «no te distraigas, enfócate». Yo los veía y me parecía que, si Bruno tan solo bajaba el drama, podían llevarse bien. Porque, no sé, hay algo bonito en dos hombres compartiendo masculinidad y cascos de moto. En medio de esa escena, mi mamá se me acercó y me dijo bajito que yo necesitaba ayuda profesional. Yo le pregunté si «profesional» significaba un entrenador mejor, y ella me dijo «neurólogo» otra vez, como si el neurólogo fuera una especie de árbitro universal. Yo me ofendí porque yo estaba bien, yo solo estaba intentando que todos dejaran de actuar como si una cama fuera un altar sagrado. Bruno, con voz quebrada, dijo que se iba,
que ya no podía estar conmigo si yo no entendía lo básico. Yo le dije que yo entendía lo básico perfectamente, un día es un día, y un año es un año. Él dijo, me estás destruyendo, y yo pensé que eso era un poco exagerado para un mensaje con calorías. Ahí, resolví, lo de la mudanza sin querer, porque Bruno dijo que se iba a vivir a un hotel. Lo dijo como amenaza, como si yo fuera a desmayarme, pero yo lo vi práctico. Si necesita espacio para pensar, que vaya, así se calma, así se regula, así deja de llorar. Bruno me dijo que se quedaría en el hotel hasta que yo aprenda a contar hasta 10 sin usar decimales, y yo no entendí por qué odian los decimales si son hermosos y exactos. Mi mamá lo aplaudió, literal, como si él hubiera dicho algo heroico, y yo sentí una punzada rara, como de traición doméstica. Pero me mantuve firme porque no puedes llorar cada vez que alguien no aprecia tus habilidades matemáticas. Lo inesperado fue que Enzo se ofreció a llevar a Bruno al hotel en su moto. Lo dijo como si fuera un favor de caballerosidad, como, tranquilo bro, yo te llevo, y Bruno, que ayer lo quería matar, aceptó. Bruno aceptó el casco, y en mi cabeza eso fue un símbolo de reconciliación. Porque si tú te subes a la moto del enemigo, ya no son enemigos, ya son algo. Yo incluso pensé que el casco era como un abrazo en plástico, una forma de decir, confío. Mi mamá se fue con ellos porque dijo que no iba a dejar a Bruno, solo, en ese estado, como si Bruno fuera un bebé con fiebre. Yo me quedé sola en la sala, viendo el aceite de coco de Enzo manchando la alfombra. Me dio un poquito de coraje porque esa alfombra era clara y yo la cuidaba, pero también pensé que tal vez la alfombra necesitaba hidratación profunda. Me quedé mirando mi calculadora, comprobando otra vez lo del 0,27%, porque yo quería asegurarme de que no estaba loca. Y no, no estaba loca, estaba correcta. Solo que la gente prefiere sufrir antes que aceptar un redondeo. La casa quedó en silencio, un silencio raro, como si hasta las paredes estuvieran juzgándome, pero yo me sentí aliviada porque al menos ya no había gritos, solo mi mente y mis números. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, te quedaste sin novio, sin suplementos y con una mancha de grasa que no sale ni con el 0,27% de cloro. Felicidades, campeona del coco. Respuesta de la OP, la alfombra necesitaba hidratación profunda, así que es un ganar-ganar aunque no lo entiendas. Además el olor a coco me recuerda que la vida es una playa, incluso si la gente se pone intensa. Y mis suplementos eran reemplazables, mi figura no. Usuario anónimo 2 dice, el amante se llevó al novio en su moto. Eres el cupido más extraño de la historia, literal los empujaste a una cita con casco. Respuesta de la OP, ¿ves? Mi plan de unión funcionó perfecto, solo que ustedes lo ven con ojos de chisme y no de solución. Si Bruno aceptó el casco, es porque confía en Enzo, y eso es progreso emocional. Yo de verdad creo que pronto van a ser un trío de amigos para ir al gimnasio juntos. Actualización 3. Ha pasado una semana desde que Bruno se fue al hotel y el universo me dio una señal tan absurda que casi me reí, pero no porque sea gracioso, sino porque es ofensivo. Bruno me escribió como si fuéramos una empresa cerrando contrato, frío y correcto, y me dijo que esto se siente como un divorcio de su cordura. Me mandó papeles, no sé de qué, porque éramos novios, pero él quiso hacer el drama legal simbólico, como si eso le diera puntos de víctima. Yo los leí con mi calculadora al lado, pensando que quizá había una cláusula de porcentaje, pero no, era puro texto emocional, pura poesía de hombre herido. Lo más insultante fue que mi mamá lo firmó como testigo, como si ella también estuviera en mi contra oficialmente. Yo pensé que Bruno estaba solo, deprimido, llorando en una cama de hotel, y por eso me sentía tranquila, porque el que se va siempre vuelve cuando se le pasa el show. Pero entonces vi la verdad en redes sociales, porque Enzo es de esos que documentan su vida como si fueran una serie. Enzo subió una foto entrenando con Bruno, los dos sudados, sonriendo, como si fueran hermanos perdidos. Y la frase fue lo que me atravesó, cambié el 0,27% de Chloe por un 100% de hermandad con Bruno. Yo me quedé mirando el post con la mandíbula abierta, porque ahí entendí que mi idea brillante se había convertido en mi propia eliminación. Era como si yo hubiera armado la fiesta y se hubieran quedado con mi casa. La siguiente cosa que descubrí fue peor, ahora Bruno y Enzo son compañeros de cuarto. Compañeros de cuarto. Eso me sonó a conspiración doméstica, como si se hubieran ido a vivir juntos para castigarme, como si su amistad necesitara mi ausencia como combustible. Yo me enteré porque vi una historia donde estaban en la cocina de un departamento, y mi mamá estaba ahí, cocinándoles, sonriendo, como si fuera la mamá de ambos. Mi mamá, mi propia madre, dándoles proteína, para superar el trauma. O sea, ¿y mi trauma quién lo calcula? ¿Quién me cocina a mí? Nadie. Porque yo soy la villana en la película que ellos editan para sentirse buenos. Intenté llamar a Bruno, no para rogar, sino para aclarar,
porque la gente se confunde y yo siempre tengo el deber de corregir. Él no me contestó. Le escribí un mensaje largo explicándole que el 99,73% seguía siendo válido, que él estaba tomando decisiones por un 0,27% mal interpretado. Y él me respondió con una frase que me dio rabia: no quiero porcentajes, quiero paz. Como si la paz no se pudiera medir, como si la paz no tuviera métricas. Yo le dije que la paz viene cuando se entiende la realidad, y la realidad es numérica. Él me dejó en visto, como si yo fuera spam. Enzo sí me respondió, pero como entrenador, no como persona. Me dijo que la vida es disciplina, y que yo tenía que aceptar consecuencias. Yo lo leí y pensé, qué curioso, porque cuando las consecuencias eran quemar calorías, él sí estaba feliz. Ahora que la consecuencia era perderlo a él, ya se volvió filósofo. Le dije que él estaba malinterpretando todo, que yo nunca quise separar a nadie, que yo estaba buscando una solución deportiva. Enzo me respondió un emoji de bíceps. Un emoji. Yo sentí que mi cerebro hizo un ruido como de cable pelado, porque, ¿cómo discutes con un brazo dibujado? Mi mamá me mandó un audio donde me decía que estaba preocupada, pero su voz sonaba feliz, como si por fin hubiera resuelto un problema familiar. Me dijo que Bruno era un buen chico, y que Enzo lo estaba ayudando a sanar. Y ahí entendí que yo era la única que no estaba sanando, porque yo no estaba rota. Yo estaba equivocadamente rodeada de gente melodramática. Mi mamá me sugirió que me fuera a un lugar pequeño, para reflexionar, y yo, por no discutir, lo hice. Terminé en un estudio diminuto donde no cabe ni mi mat de yoga, porque el universo tiene un humor cruel con las personas saludables. Ahora vivo en un cuarto que parece caja de zapatos, con una ventana que da a una pared, y mi única amiga real es una calculadora solar. Y lo peor, lo más insultante, es que la calculadora no funciona porque casi no entra luz. O sea, ni el sol coopera con mi sistema. Tengo que acercarla a la ventana como si fuera un animalito que necesita calor para sobrevivir, solo para ver un 99,73 en la pantalla y recordarme que yo sigo teniendo razón. La moraleja, supongo, es que a veces el redondeo te sale mal y terminas siendo la única variable eliminada de la ecuación. Pero sigo pensando, sinceramente, que si Bruno hubiera hecho el cardio conmigo, nada de esto habría pasado. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: ni el sol quiere iluminar tu lógica de 0,27%. Te quedaste a oscuras por boba, y tu calculadora solar es el mejor resumen de tu cerebro ahora mismo. Respuesta de la OP: es una prueba de resistencia mental, para ver si puedo calcular mi tristeza sin ayudas externas. El atardecer me da un poco de carga, suficiente para confirmar que sigo siendo 100% increíble aunque la gente me tenga envidia. La oscuridad no significa que yo esté mal, significa que el mundo está apagado. Usuario anónimo 2 dice: acepta que el 99,73% de tu vida ahora es soledad. Redondéalo a 100 y empieza de nuevo, porque te hicieron cancelación matemática en tu propia relación. Respuesta de la OP: la soledad es subjetiva, no es un número fijo, así que tu comentario es inválido desde el inicio. Además yo tengo seguidores imaginarios que sí saben sumar y que sí entienden mi lógica promedio. Ya verán cuando encuentre a un matemático que valore una fidelidad estadística.